Muy bien. Vamos. Voy a enseñaros el ejercicio que os he puesto en el campus para que hagáis y que vamos a resolver en parte hoy. Tenéis el enunciado en una hoja Excel igual que esta. Tenéis los datos y tenéis las fórmulas a aplicar. ¿Vale? Lo demás es cosa vuestra. Lo demás tenéis que calcularlo vosotros, igual que hicimos en el caso de la demanda de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de lo siguiente. Yo a la vez voy a ir resolviendo esto en Edius. ¿De acuerdo? Mirar, el asunto es el problema es el siguiente. Dice, con los datos que se dan en el ejercicio, estimar los parámetros siguientes de este modelo, ¿no? Tenemos que como variable dependiente está el logaritmo en gasto de gasolina. ¿Me cierras las ventanas? Porque así tenemos la puerta abierta, supongo que no. Tenemos el logaritmo del gasto en gasolina. Es una función del logaritmo de la población, el logaritmo de la renta, el precio de la gasolina, sin logaritmo, y los datos van desde 1954 hasta el 2004. Creo que van desde antes, desde el 53, perdón, hasta el 2000. Desde el 50, hay un error aquí. Desde el 53 hasta el 2000, hasta el 2004. Nos piden varias cosas. Con la estimación obtenida, responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la elasticidad entre el gasto total en gasolina en Estados Unidos y el ingreso per cápita? ¿Cuál es la elasticidad entre el gasto total en gasolina en Estados Unidos y la población? ¿Cuál es el efecto que tiene un incremento de una unidad en el índice de precios de la gasolina sobre el gasto total de gasolina en Estados Unidos? Esta primera parte tiene que ver con la interpretación de los coeficientes. Hay que dominar la interpretación de los coeficientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolverlo, aunque lo tenéis que resolver vosotros en casa. Os ha dicho, pero voy a empezar. ¿Eh? Entonces, tenemos un modelo en el que tenemos el logaritmo. Espero que me ponga mejor. Bueno, el logaritmo del consumo de gasolina en el año t, y es igual a un beta sub 0 más beta sub 1 por el logaritmo de la población, creo que es, más beta sub 2, dejadme, población, renta, los quiero poner en el mismo orden. Logaritmo de la renta, la llama income en inglés, ¿vale? Más beta sub 3, yo creo que ahora es por el precio exacto, por el índice de precios de la gasolina, es precios de la gasolina, T, más epsilon T. Y T va desde 1900
53 hasta 2004. ¿De acuerdo? Ese es el modelo. Lo primero que tenemos que... Eso es una primera especificación. Nos la dan así, punto, ¿no? Vamos a tener que interpretar cada uno de los coeficientes, ¿no? Entonces, para ello, vamos con el primero. Nos preguntamos, ¿la población o el logaritmo de la población es una variable continua? Decimos que sí. Entonces dices, bien, pues por lo tanto va a existir la parcial del logaritmo del consumo de la gasolina con respecto al logaritmo de la población. Y eso va a ser beta sub 1. Luego beta sub 1 ya directamente es una elasticidad. Es la elasticidad del consumo de la gasolina respecto a la población. Entonces, beta sub 1 es directamente ya un porcentaje. Beta sub 1 es el porcentaje en el que va a variar el consumo de gasolina al variar la población un 1%. ¿De acuerdo? Si es positivo, pues la variación será aumento de población, aumenta el consumo de la gasolina. De acuerdo con la teoría económica, ¿qué diríamos que debe ser este coeficiente? De acuerdo con la teoría económica, beta sub 1 debería de ser como que en una función de demanda, ¿qué es lo que hace desplazar a la curva de demanda? ¿Qué es lo que hace variar la cantidad demandada? ¿Cómo? Primera pregunta, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace variar la cantidad demandada? No. Lo que hace variar la cantidad demandada, cuando se habla de cantidad demandada, se está hablando de desplazamientos a lo largo de la curva. ¿Vale? Con lo que lo único que hace variar la cantidad demandada en una curva de demanda es el precio. Todo lo demás, todo lo que no sea precio, lo que hace es aumentar o disminuir la demanda, que es lo mismo que desplazar la curva de demanda. ¿Os acordáis de esto? Esto os lo expliqué yo en su día. Bien, por lo tanto, aquí beta 3, el precio es lo único que hace, digamos, variar la cantidad demandada. Una cosa es la cantidad demandada y otra cosa es la demanda. La demanda es digamos, es la cantidad demandada a cualquier precio, ¿vale? Entonces, beta 1 es la elasticidad y lo que viene a decir es, bueno, el porcentaje en el que va a variar el consumo. Creemos esto, según la teoría económica, el aumento de la población haría que este coeficiente fuera positivo. Eso es lo que esperaríamos tener, porque un aumento de la población, bueno, pues haría aumentar directamente, ¿no? Pues la demanda, ¿no? Desplazaría la demanda, ¿no? Desplazaría la demanda. La demanda es una curva con pendiente negativa, ¿verdad? Pues la desplazaría un aumento en la población, lo que haría sería desplazarla hacia la derecha. ¿Vale? Pasaría a ser esto, ¿no? ¿Qué pasa con la renta? La renta es otra variable que hace desplazar la demanda, ¿vale? Exactamente igual que en el caso de beta 1, pues beta 2 lo que va a ser, beta 2 va a ser la elasticidad de la demanda de gasolina con respecto a la renta, ¿de acuerdo? De tal manera que beta 2 es otra elasticidad, y es el porcentaje en el que va a variar el consumo de gasolina a variar la renta en un 1%. En un 1%. Bien, por último, beta 3, el precio. Bueno, por último, tenemos que interpretar también beta 1.
pero veis que aquí también existe el logaritmo del consumo de la gasolina con respecto a la renta. Y esto es porque la renta es una variable continua, ¿vale? Tenemos ahora el precio. El precio también es una variable continua, por lo tanto existe la parcial del logaritmo del consumo de la gasolina con respecto al precio, ¿no? Al precio de la gasolina. Y esto es beta 3. Beta 3. Esto no es una elasticidad. Esto no es una elasticidad. Podríamos decir que es lo que aumenta el logaritmo del consumo de la gasolina, lo que aumenta el logaritmo del consumo de la gasolina, o lo que varía, mejor dicho, el logaritmo del consumo de la gasolina al variar el precio en una unidad. ¿Vale? Al variar el precio en una unidad. Pero esto no es informativo. Esto realmente decir, bueno, me lo dicen y me lo están diciendo en unos términos que yo no lo entiendo, ¿no? Pero sí que entenderías si te dijéramos, mira, beta 3 multiplicado por 100, beta 3 multiplicado por 100 es en porcentaje, es un porcentaje ya, es en porcentaje lo que va a variar el consumo de la gasolina al variar el precio en una unidad. No en un 1%, sino en una unidad. ¿Vale? Es lo que se llama una cuasi elasticidad. Y obviamente, dado que es una curva de demanda, la teoría económica me dice que beta 3 tendría que ser negativo, ¿no? Y en el caso de beta 2, la teoría económica me dice que tendría que ser positivo. Que no lo he dicho antes. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, un primer análisis que siempre uno tiene que hacer acerca de cualquier modelo econométrico que especifique. Tiene que saber exactamente qué significa cada uno de los parámetros del modelo. Sí. ¿Cómo? Pues porque la curva de demanda tiene pendiente negativa. Entonces, el coeficiente asociado al precio tiene que ser negativo. Un aumento del precio baja la demanda de gasolina, ¿no? Un aumento del precio lo que hace es disminuir la cantidad demandada. ¿De acuerdo? Por eso, lógicamente, beta 3 tendría que tener un signo negativo. Por último está beta sub 0, ¿no? Beta sub 0 está asociado a una variable que no es continua, es una variable discreta, siempre toma el valor siempre 1, ¿no? Y el beta sub 0 es el valor esperado del logaritmo del consumo de la gasolina, es el valor esperado del logaritmo del consumo de la gasolina cuando, bueno, pues el logaritmo de la renta, el logaritmo de la población y es igual a 0, y además GP, el precio de la gasolina, PG, es igual a 0 también. Bueno, esto ¿qué querría decir? Bueno, tiene un sentido, tiene un sentido poco peculiar, digamos. ¿Cuándo el logaritmo de la renta va a ser 0? Pues cuando la renta sea igual a 1, ¿no? ¿Y cuándo el logaritmo de la población va a ser 0? Pues cuando la población sea igual a 1, ¿no? Entonces, beta sub 0 sería el valor esperado del logaritmo del consumo de la gasolina
en este caso, ¿no? En este caso especial, por eso digo que es peculiar, ¿no? Por lo que si beta sub 0 es el logaritmo del consumo de la gasolina en ese caso, bueno, pues E elevado a beta sub 0 será el consumo esperado de gasolina en este caso de aquí. Es decir, en el caso de que la renta sea 1, la población sea 1 y los precios sean 0. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo que hay que hacer es estimar en primer lugar ese modelo, ¿vale? Veréis, yo me voy a preparar todo, voy a generar un nuevo archivo Excel, de este estilo, que lo voy a llamar, voy a ponerle guardar como, y lo voy a guardar en, bueno, pues en la carpeta esta de demanda de la gasolina también. Y lo voy a llamar datos. Voy a llamar datos, ¿vale? Le doy a guardar. Y entonces aquí lo que voy a hacer va a ser copiarme todos los datos. Todos los datos que me interesan, ¿no? Desde luego me interesa el año. Los voy a poner en orden. Hasta el año 2004. Bueno, los voy a copiar todos y después ya selecciono y quito los que no me convengan, ¿vale? Voy a copiar y los voy a pegar aquí. ¿Vale? Entonces ahora realmente lo que no me interesa, el gasto de la gasolina, la población, el precio y la renta, esto me interesa. Y esto, otro que no lo he considerado, es para otro ejercicio, lo digo que lo elimine, ¿no? Son otras variables que podrían estar influyendo en la demanda de la gasolina, ¿de acuerdo? Esto lo quito, ¿no? Entonces tengo datos desde 1953 hasta el 2004, como he dicho, ¿vale? Y no sé si el gasto de la gasolina debe ser per cápita, pero no lo pone en el ejercicio. Enunciado del ejercicio. Faltan algunos datos aquí. Ay, gasto de la gasolina, pero me da otro valor o no. Ah, está bien, ¿no? 53. 7,4. 13. Bueno, no sabemos exactamente en las unidades en que está esto. No son dólares, ¿no? Si fuera per cápita todavía, pero no es per cápita. No es per cápita. Creo es el gasto de la gasolina tal cual. Bien. Imaginaos que esto es el gasto de la gasolina tal cual, está en miles de dólares, por ejemplo, ¿no? La población, pues aquí está en miles de personas, a lo mejor, ¿no? Esto es en 1953, vamos a ver cuánto había, porque 293, 951, pues a lo mejor no es en Estados Unidos, porque aunque lo pusiéramos en miles, ¿no? No podemos ponerlos en millones porque serían demasiados millones. Pero en miles, si lo ponemos en miles serían 293 millones, ¿no? 951.000 personas, ¿vale? Si lo pusiéramos en miles. Eso sí cuadra con la población de Estados Unidos, ¿vale? 293 millones o 200 y pico millones, ¿vale? Después tenemos el precio de la gasolina, pues a lo mejor es 16 dólares. 16 dólares, bueno, no son 16 dólares, esto es un índice, por lo que no sabemos exactamente cuál es el precio de la gasolina, ¿no? Lo que sí sabemos es que el índice es un índice con base en 2000, que es índice 100, ¿vale? Con base en 2000.
Entonces, digamos que la elasticidad o la cuasi elasticidad es por unidad de índice, ¿vale? No por unidad de dólar que cuesta el galón o el litro de gasolina, ¿entendéis? Bien, después tenemos aquí la renta. La renta, bueno, pues a lo mejor está... son directamente la renta. Bueno, la renta no sabemos muy bien, 27.270, 2 millones, no, 27, a ver, si fueran en miles, ¿no? Tendríamos, ¿cuánto tendríamos aquí? 27 millones, no puede ser. No puede ser en miles. A lo mejor es en Sí, pero la renta es la renta nacional, es la renta per cápita, es la renta, ¿eh? Es decir, no, nos tendrían que haber informado un poco más acerca de las variables para poder darles un buen sentido, ¿no? Podemos trabajar con esto, lógicamente, ¿no? Pero bueno, esto digamos que es unidad de renta, la que sea, ¿no? La que sea. Si son miles o cientos o 10 o hay que multiplicar por 10. Me parece que 8.883 dólares al año es muy poco, ¿no? Y sobre todo es muy poco ahora, 27.113 dólares al año una persona, aunque sea per cápita, es muy poco también para Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Es en 2004, pero son 27.000 dólares. 27.000 dólares son como 25.000 euros. 25.000 euros es muy poco dinero para ser la media en Estados Unidos. ¿Vale? Me parece poco, pero bueno, en cualquier caso. ¿eh? No vamos a preocuparnos de momento de las unidades. Y tengo los datos. Voy a grabar este archivo, ¿vale? Fijaos cómo está. Gasto en gasolina, población, precio y renta. Si queréis lo ponemos en orden. Si queréis lo ponemos en orden. Es esto, ¿no? Está aquí. Y el precio era la última, ¿no? No, la población, perdón. La población estaba, no. Sí, era lo último, ¿no? Eliminar. El precio este ponemos cortar y lo ponemos aquí y ponemos pegar y esta la eliminamos. La eliminamos y ya las tenemos en orden como habíamos especificado el modelo, ¿vale? No hay que hacerlo realmente esto, no hace falta, es simplemente por, bueno, pues comodidad, para que, como voy a tener que estar manejando la memoria, en muchos casos ya sé que esta es la variable dependiente, esta es la primera, la segunda y la tercera, ¿no? ¿Qué aparece? Muy bien, voy a grabar esto. Está en datos, ¿vale? Voy a grabar esto. Muy bien, a continuación, lo que voy a hacer es abrir eViews. Abro eViews, a ver, está aquí, ¿no? Supongo. eViews. Está el 3.1, bueno. Vosotros tenéis una versión más avanzada porque la habéis bajado de eViews y os va a dar una versión del estudiante que no necesitáis, vamos, que os he puesto en internet os he puesto en el campus como bajaros la versión del estudiante de eViews. ¿Eh? Está ahí, está en el tema 2 o el tema 1. Tenéis que bajárosla siguiendo las instrucciones. Es gratis. ¿Vale? Es gratis si tenéis la última versión. Sí. Cuando hablamos nosotros de la ejecución, también eliminamos las variables. Sí, bueno, no hace falta eliminarlas, no las utilizáis. ¿Eh? Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a crear un Word file. ¿Vale? El Word file es del tipo anual.
¿vale? Porque los datos son anuales. Entonces, si va desde 1953 hasta 2004. ¿Vale? Ok. Una vez tengamos esto, que es el Word file, donde vamos a meter los datos, ¿no? Pues lo que vamos a hacer, ya trabajamos con el menú del Word file, ya no trabajamos con el menú de Views, que está aquí arriba, sino con el menú del Word file. Lo que hacemos es, tecleamos en procedimientos, la nueva versión es parecida, no es igual, pero digamos, donde están las cosas es el mismo sitio. Y veréis en un momento determinado que es importar. Importar de un archivo, pone en la nueva versión. Importar, import from a file, ¿no? Importar de un archivo. Esto está aquí. Entonces ahora mismo lo que hago es buscar dónde está el archivo datos, ¿no? Estaba en P, ¿verdad? Es este. Es este. Estaba ahí y estaba en el 2021. Estaba en econometría. ¿Dónde está esta? Econometría. Demanda de gasolina. Y ahí tengo en datos. ¿Vale? Y es un archivo tipo Excel. ¿Vale? Le doy a abrir. Ya sé lo que pasa. Es que el archivo que he guardado, lo voy a abrir otra vez. El archivo este de datos lo he guardado con una versión muy moderna de Views, digo de Excel. Tengo que, y no la entiende, la versión que tengo de Views es una versión antigua y no conoce los nuevos archivos de Excel. Entonces le digo guardar como, le digo aquí, pero en vez de ser un archivo XLSX, le digo que sea un archivo del 97-2003. ¿Vale? Un archivo antiguo, que es igual. Lo guardo, lo vuelvo a hacer y ahora mismo vuelvo otra vez a importar, ¿no? Procedimientos, importar de un archivo, vosotros, yo aquí. Esto es el datos, que es este. Datos, y es del tipo XLS. Le digo que abrir y ya me lo está abriendo, ¿vale? Si miráis el archivo, veréis que los datos, los números empiezan precisamente en la B2. ¿Vale? En la B2, de hecho, lo que hay es un número que es 1953. ¿Vale? 1953, creo que es. No. Bueno, vamos a ver qué es la B2. A ver, espérate un momento. Es que no me acordaba que tenía esta versión tan antigua. Vosotros no tendréis estos problemas. Voy a abrir otra vez los datos y me voy a fijar dónde empiezan. Mirad, en la B2 empieza la gasolina, efectivamente. Voy a importar desde la B2 hasta el final. Empiezo con la Y, que es la gasolina, después la población, renta y en este orden. Y precio. B2. Veis que los datos empiezan en la B2, ¿vale? Y además, menos mal que me he dado cuenta, están con comas aquí. Lo tengo que pasar a puntos, ¿vale? Porque Views no entiende la coma. La coma la entiende como un texto. ¿Y esto cómo se hace? Pues mirad, vais aquí, a archivos, después vais a opciones, opciones avanzadas, y aquí donde pone usar separadores del sistema, quitáis esto de aquí, ponéis separador decimal, un punto, y separador de miles, una coma. Inmediatamente Views, se cambian las comas por los puntos, ¿no? Y ahora tengo, digamos, la versión anglosajona de Excel, ¿vale? Donde los puntos ahora son los separadores decimales, ¿vale? Esto es lo que grabo. Esto es lo que grabo y lo grabo como un archivo Excel antiguo, del año 97-2003, ¿vale? Muy bien.
Entonces ahora sí, ahora ya estoy preparado. Ahora cojo procedimientos, importar, archivo, le pongo aquí Excel y ya me sale solo datos. Datos que yo abro, ¿vale? Empiezan en la B2, me parece muy bien, y ahora le doy los nombres de las variables. ¿Os acordáis el orden? Era consumo de gasolina, ¿no? Voy a ponerlo CG, no les voy a dar un nombre muy... ¿Cómo? Sí, bueno, vamos a verlo ahora cuando lo... Es el consumo de la gasolina, después iba la población, ¿no? Población, después iba el qué? La renta. La renta y después el precio de la gasolina, ¿no? ¿Vale? Le damos a OK y ya me lo ha importado todo. Vamos a ver qué tengo aquí. ¿No? ¿Lo ha importado bien? ¿Lo veis? El gasto, el consumo de gasolina, mirad, 7,4, 7,8, ¿verdad? Era lo que había, ¿no? Hasta 224,5. Después, la income, 8.883 y otro era 25, 27.000 y pico, ¿no? El precio de la gasolina, el precio de la gasolina es el índice, ¿lo veis? En 100, el 2000, el 100, ¿no? Y después la población, ¿no? Que son la gente. Perfecto, está todo, ¿no? Listo. Lo que pasa es que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es hacer algunas transformaciones porque las variables que van a formar parte del modelo no son las variables originales, sino que son logaritmos, algunas de ellas, ¿no? Entonces, mirad, generamos una nueva variable que sea, por ejemplo, L gasto o L consumo de gasolina. A generar. Logaritmo consumo de la gasolina, que va a ser igual a log, paréntesis, consumo gasolina, cierro paréntesis. ¿Vale? Es así como se transforma, ¿no? Ahora cojo otra, generar, y la voy a llamar logaritmo de la renta lin, que va a ser igual a log, paréntesis, in, cierro paréntesis, ¿no? Que es la renta. Y por último voy a generar el LPO, ¿no? LPO que va a ser igual a log, paréntesis, población. ¿De acuerdo? Y le doy al OK. Fijaos que entre la variable y el igual puedo poner espacios, pero cuando uso un comando, digamos, de views como es el log, no puedo poner espacios entre log y el paréntesis, ¿vale? Si no, no lo va a entender. Así es como se hacen las transformaciones. Es muy sencillo, pero se hace así, ¿vale? Ya tengo la variable transformada. ¿Cuál es la variable dependiente? Es la variable logaritmo del consumo de la gasolina. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo es. Mirad, un gráfico. ¿Qué os parece? Ese es el logaritmo del consumo de la gasolina. ¿Qué diréis de esa variable? ¿Qué cosas se ven inmediatamente? Que es creciente, tiene una tendencia clarísima. Eso se llama una variable no estacionaria. ¿Vale? Una variable no estacionaria. La tendencia, variable no estacionaria. No estacionaria porque no está fluctuando en torno a una media. Esto lo estudiamos en primero. Tiene una media por aquí, ¿verdad? Tendrá una media muestral por aquí, pero la cruza una vez y ya está. Eso no es fluctuar. Eso es tener una tendencia claramente, en este caso, creciente, ¿no? Sí, Nuria, ¿qué? Exacto. Aquí esto solo entiende logaritmos neperianos. Y log es el comando para el logaritmo neperiano. Sin embargo, en Excel, log es para logaritmo decimal y ln es para logaritmo neperiano.
tenerlo en cuenta porque el lenguaje de cada uno de los programas siempre suele ser distinto. ¿Vale? En Excel, si queréis transformar logaritmos, tenéis que poner el n, logaritmo neperiano. Porque si no, si ponéis log, lo que va a hacer es tomar logaritmos decimales. Y eso no es lo que queremos. ¿Cómo lo has hecho? Pues simplemente cojo y veis, todos estos simbolitos que hay aquí se llaman objetos. Entonces, cada uno de estos objetos tú vas cambiando de uno a otro simplemente tecleándolos con el botón izquierdo del ratón. Tú coges uno de ellos, seleccionas uno y ahora das 2 clics con el botón izquierdo. ¿No? E inmediatamente te sale un menú de ese objeto. Tienes el menú de Views arriba, el menú del Word File aquí y luego el menú del objeto que te ha salido. ¿No? Entonces te coges, te vas a View y aquí te dice, lo ves como una spreadsheet, como una hoja de cálculo, o lo ves como un gráfico, o lo ves como un gráfico de barras. ¿Vale? Esas son las 3 formas de visualizar el objeto. Entonces, yo le he dicho que lo quiero ver como un line graph, un gráfico de línea, ¿no? Si le hubiera dicho que lo quiero ver como un spreadsheet, me hubiera salido así. ¿Entendido? Me sale así. Y aquí lo que hago es simplemente cambiar la visualización. Entonces, esto es algo que cuando trabajamos con series temporales es algo que vamos a querer hacer siempre. Veréis, la tendencia es un caso claro. Es un caso claro, es un caso especial, evidente, el más palmario, de autocorrelación. Esto, cuando tú vas a prever esta serie, la vas a prever por aquí, por donde tengo la flecha, ¿verdad? No se te ocurriría preverla por aquí abajo, ni mucho más arriba. Lo que estás es siguiendo una pauta, ¿vale? Esa pauta, lo que te está diciendo implícitamente, es que lo que pasa hoy tiene que ver con lo que pasó en el pasado. No es independiente de lo que pasó en el pasado. Es como si hubiera una especie de inercia que va arrastrando a la serie hacia arriba, ¿verdad? Lo que pasa hoy no es independiente de lo que pasó en el pasado. Eso es autocorrelación. Luego esta serie inmediatamente veis que tiene autocorrelación. Y es la serie Y. ¿Qué es lo que no tiene que tener autocorrelación? El epsilon. No tiene que tener autocorrelación el epsilon. Y el epsilon es la parte de la Y que no viene explicada por las X. Entonces tenemos un caso bien fastidiado, porque o las X explican toda esta tendencia y en la epsilon no queda nada de tendencia y no hay autocorrelación de ningún tipo, o vamos a tener problemas de incumplimiento de un supuesto. ¿Lo entendéis? Simplemente con mirar aquí. No vamos a entrar en la etapa de diagnosis ahora, pero la etapa de diagnosis es esto, es replantearse los supuestos, ¿vale? O preguntarse acerca de si los supuestos que hemos hecho en el modelo lineal general, en este caso concreto, se cumplen o no se cumplen. Tenemos evidencia de que se cumplen, tenemos evidencia de que no se van a cumplir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo detectamos, y qué hacemos después. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a ir directamente a lo que hemos aprendido a hacer hasta ahora, que son los cálculos. Y vamos a hacer todos los cálculos que nos pide el ejercicio. Esto era un paréntesis. ¿Estamos? Bien. Bueno, pues entonces ahora lo que hacemos es objeto, nuevo objeto, creamos un nuevo objeto que sea una ecuación. Y la llamamos EQ1. ¿Vale? ¿Lo repito? Mirad, me voy a generar un objeto que es donde va a ir dentro el modelo. El modelo. Tengo un objeto que es una serie temporal, otra serie temporal, otra serie temporal. Pero hay muchos tipos de objetos. Y uno de los objetos es la ecuación del modelo. ¿Vale? Entonces lo que hago es objeto, nuevo objeto y la ecuación. Y la voy a llamar EQ1, de ecuación 1. EQ en inglés, equation, ¿no? Equation 1. Le digo OK. Y aquí es donde tengo que especificar la ecuación. Claro, ¿cómo se especifica la ecuación en Nebius? Muy fácil. ¿Cuál es el nombre de la variable dependiente? LCG. Ese es el consumo de la gasolina, ¿no? El logaritmo del consumo de la gasolina. Después, lo que tengo es un término constante, que era el beta sub 0. Ese es el C. El C
C es un nombre que views da a la columna de unos, al término constante, a la x de 1, siempre. Entonces, tú no puedes llamar a una variable C. Ese nombre ya está acogido en views, ¿vale? Y entonces no hace falta, digamos, meterlo explícitamente como una variable. Ya lo tiene metido views como una variable. C, ¿os acordáis? Es el vector de unos que hay en la matriz X. En la primera columna hay un vector de unos, ¿verdad? Bueno, pues eso es C. Eso es C. Es la variable que llamamos xt1, pero que nunca la escribimos. La xt1. Segunda variable dependiente, LPO, ¿no? LPO, después tenemos LIN de la renta, ¿no? Y por último tenemos el precio de la gasolina, PG. ¿Estamos? No necesitas poner nada. Lo único que tienes que hacer es poner en orden. ¿Veis? Tienes las variables aquí. Es LG, el término constante que es C. Después, no es el beta sub 0, C. Es en lo que multiplica beta sub 0, que es un 1. Eso es C. ¿Vale? Después tienes LPO, LIN y el precio. No necesitas poner nada más. Lo tenemos así, le damos a OK para que estime. Inmediatamente me sale este vector de aquí, es el vector beta gorro. ¿Vale? Tenemos, por un lado, el coeficiente, el término constante, el beta sub 0 gorro. Tenemos el beta 1 gorro, el beta 2 gorro y el beta 3 gorro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Beta 0 gorro, mira cómo estaba, ¿no? Beta 0 gorro, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Pues tenemos el beta en ese orden, como hemos puesto las variables en ese orden, lo que te sale es, y además te lo dice aquí views, ¿no? Te dice, mira, el 9,57 es el coeficiente asociado al término constante. El 0,86 el coeficiente de la población. El 2,42 el coeficiente de la renta. Y este el coeficiente de los precios. ¿De acuerdo? Este es el vector beta gorro. Bueno, como veis, vamos a ver, hoja 2. Aquí mirad el beta hat. Mirad el beta hat. Si me voy a views y cojo esto, copiar, y me voy a Excel y lo pego aquí. Bueno, pues esto, como veis, hay unas pequeñas diferencias a partir de un determinado decimal, ¿no? Aquí ha redondeado a 5, ¿no? O sea, está redondeado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales, ¿no? ¿no? 42, veis que es el mismo. ¿Sí? ¿Veis que fácilmente uno pasa de Excel a eViews, copiando y pegando? Siempre y cuando Excel lo tengas configurado como en modo anglosajón, es decir, punto, carácter decimal, porque si no, no te lo va a entender. Aquí va a haber puntos y cuando lo pases a Excel, si no lo has puesto, si Excel piensa que el punto es el separador de miles, pues se va a hacer un lío de mucho cuidado. ¿Entendido? La versión de views que os vais a descargar es la que es en inglés y por lo tanto está confeccionada o está organizada para que, configurada quiero decir, para que el punto sea el carácter decimal. Lo que tenéis que adaptar es vuestro Excel. ¿Vale? Lo que tenéis que adaptar es vuestro Excel. Bien, mirad. Esto que viene aquí, esta columna que viene aquí, ¿qué es? Os lo voy a contar aquí. Esa columna, tenéis, por un lado, hemos visto beta gorro, ¿no? ¿Qué era en views? Beta gorro. Bueno, pues inmediatamente la matriz de varianzas y covarianzas estimada de beta gorro, que es algo que voy a querer calcular, es sigma cuadrado gorro por x' a la menos 1, ¿vale? Y esta matriz es una matriz, en este caso, ¿qué dimensión tiene esta matriz? Si esto es 4 por 1, ¿qué dimensión tiene esta matriz?
4 por 4. Donde aquí tienes la varianza estimada de beta 1 gorro. Aquí la varianza estimada de beta 2 gorro. Y aquí la varianza estimada de beta 4 gorro. Aquí la varianza estimada de beta 3 gorro, ¿vale? Bueno, pues la desviación típica de cada una de ellas la raíz cuadrada de cada una de ellas es la desviación típica. ¿Sí? Bueno, esto es lo que aparece aquí. Esos números son la desviación típica, esa, de esa matriz de varianzas y covarianzas, ¿vale? Mirad, el estándar error de regresión, que es 0,12, ese 0,1276 es esto. 0,1276. Se llama estándar error of the regression. ¿Vale? Luego el cuadrado es lo que necesitamos para confeccionar la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. ¿Qué más tenemos? Mirad, tenemos el R cuadrado. Lo tenemos aquí. Y aquí tenemos el R cuadrado corregido. ¿Veis que uno es muy próximo al otro? ¿Sí o no? Pues eso es que no hay problemas de grados de libertad. Y entonces, según este R cuadrado, hemos explicado el 98% de la variabilidad de la Y. ¿De acuerdo? Mirad cómo extiendo esto. Si lo pongo aquí en el borde, lo puedo extender para abajo. Esto es la primera, digamos, la primera pantalla output que sale del proceso de estimación. ¿Qué más cosas hay? Mirad, esto es el estadístico T. ¿Cómo se calcula este estadístico T? Vamos a ver. Mirad. Cuando os hablaba del R cuadrado os decía, os contaba la historia de las cigüeñas y las embarazadas, ¿no? Y veíamos cómo el R cuadrado iba a ser igual a 1 cuando el número de observaciones fuera igual al número de parámetros a estimar. Y que un R cuadrado igual a 1 no querría decir siempre que las X explicaban muy bien el comportamiento de la Y, o que las X eran muy relevantes a la hora de explicar el comportamiento de la Y. Y os ponía el ejemplo de las cigüeñas y el número de bebés que nacían en Madrid, o algo así. ¿No? Los grados de libertad es la diferencia entre el número de observaciones que tú tienes y el número de parámetros que tienes que estimar. Bien, sabes que cuando esa diferencia es muy pequeña, el R cuadrado tiende a ser 1 prácticamente, o muy próximo a 1. Y no te puedes fiar de ese R cuadrado, porque ese R cuadrado es artificialmente alto. Y es artificialmente alto porque no hay grados de libertad. Es decir, cuando tú tienes, aquí tienes la I sub t, aquí tienes la xt2, tienes un modelo que es I sub t igual a beta 1 más beta 2 por xt2 más epsilon t, y tienes nada más que dos observaciones, esta y esta, la recta que minimiza la suma de cuadrados de residuos es la que pasa por esos puntos. Al pasar por los puntos, los residuos en ambos puntos son 0, y eso hace que el R cuadrado sea 1, independientemente de qué es lo que signifique xt2. ¿Vale? Así podías tener aquí el número de bebés y aquí cigüeñas y tendrías un R cuadrado igual a 1. Eso no quiere decir que el número de cigüeñas explique el número de bebés que vienen al mundo en una ciudad, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo te puedes fiar del R cuadrado? Pues te vas a poder fiar del R cuadrado en todo caso, desde luego, cuando haya suficientes grados de libertad, es decir, cuando la diferencia entre el número de observaciones y el número de parámetros que vas a estimar sea grande, ¿vale? ¿Y eso cómo se detecta? Bueno, pues miras el R cuadrado corregido y lo comparas con el R cuadrado normal. Si son prácticamente iguales o muy parecidos, entonces es que no tienes un problema de grados de libertad. ¿Entendido? Eso es lo que está pasando en este caso. No hay un problema de grados de libertad porque uno es 0,986 y otro es 0,985.
Vaya, son muy parecidos, ¿vale? Muy bien. Entonces, estábamos interpretando esta columna de aquí. Mirad, esa columna de aquí se llama el T, el estadístico T. Si eleváis al cuadrado cada una de ellas, lo que vais a tener es el valor del estadístico F cuando lo que estás tratando de hacer es contrastar la hipótesis beta sub i igual a 0. ¿Vale? Por ejemplo, tú coges y quieres contrastar, por ejemplo, la hipótesis nula beta sub 1 igual a 0, y entonces lo que harías sería construir tu estadístico F. Tu estadístico F ese que es largo es A beta gorro menos C prima por A por X prima X a la menos 1 por A prima, todo ello a la menos 1 por A beta gorro menos C partido por M y por sigma cuadrado. Este estadístico, para este caso concreto, donde la matriz A va a ser una matriz 1, 0, 0, 0, y C va a ser igual a 0, y M va a ser igual a 1, ese estadístico, F, ese estadístico tan antipático, el F se transforma en esto. Beta sub 1 gorro al cuadrado partido por la varianza estimada de beta 1 gorro. Y esto es el cuadrado de una T con n menos k grados de libertad. Lo que te está dando Ebius es la raíz cuadrada de esta T. Es decir, la raíz cuadrada de esta F. Lo que tienes aquí, que esto es, por ejemplo, aquí, el beta 1 era este, ¿no? El beta 1 era menos 1,06. Pues bueno, esto es menos 1,06 al cuadrado. Este estadístico F, ¿con qué lo tienes que comparar? Pues ese estadístico F lo tendrías que comparar con una F, con el valor de una F, con 1 y n menos k grados de libertad. Porque m es igual a 1. Y bueno, n en este caso no me acuerdo cuánto es, pero k es 4. ¿Vale? Son el número de parámetros que vais a estimar. Luego, vamos a ver cuánto vale n. Espera un momento. N es 52. N es 52. Por lo tanto, es 52 menos 4 es 52. Con una F1, 52. Tú coges una F1, 52, te la dibujas y buscas el valor crítico al 95%. Si este valor te cae por aquí, rechazas la hipótesis. Si ese valor te cae por aquí, aceptas la hipótesis. ¿Vale? Esa es la forma que hemos aprendido de usar el estadístico F. Lo que no hemos visto en teoría es cómo este estadístico F, con esta expresión tan compleja, finalmente degenera en esta tan sencilla para este tipo de hipótesis. Bueno, eso es un cálculo algebraico que vamos a hacer y que podemos hacer. De momento os lo creéis porque es así, ¿vale? Vosotros simplemente lo que tenéis que hacer en la práctica es aplicar este estadístico F, tal cual. Eso es lo que quiero que hagáis con el S. Aplicar este estadístico F para esta hipótesis concreta, beta sub 1 igual a 0, beta sub 2 igual a 0, beta sub 3 igual a 0, beta sub 4 igual a 0. Para eso siempre vais a poder en Econevius, veréis el cuadrado de cada una de ellas, será el valor del estadístico F para cada una de esas hipótesis. ¿Lo habéis entendido? Sí, cada una de estas al cuadrado, ese es el valor del estadístico F para la hipótesis nula beta sub 0 igual a 0. Este 1,06 es el valor del estadístico F para la hipótesis nula beta 1 igual a 0.
Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y mirad, esto que aparece aquí a la derecha, esto que aparece aquí a la derecha se llama el p-valor. Se llama el p-valor. Por ejemplo, este de aquí, de 0,2943. 0,2943 que está asociado a este de aquí. Mirad cómo se interpreta esto. Yo lo que tengo es lo siguiente. Quiero contrastar la hipótesis nula beta 1 igual a 0. Y el estadístico F me ha dado un valor de ¿cuánto? ¿De cuánto? De 1,06 al cuadrado. Me ha dado un valor de 1 menos 1,06 al cuadrado, que es un valor positivo, ¿vale? Sí. Bueno, y a la vez, fijaos, me da aquí al lado 0,29. 0,29 me da un p-valor de 0,29. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir lo siguiente. Mirad, si yo dibujo aquí la F, esta es una F con 1 y 52 grados de libertad. Y pongo aquí, imaginaos aquí. Me cae aquí el valor. Este es el valor menos 1,06 al cuadrado. ¿Vale? Este valor de aquí. Lo que me está diciendo este p-valor es que desde aquí para acá hay un 29% de masa de probabilidad. ¿Estamos? Bien. ¿Dónde está? La pregunta mía es, ¿dónde está el valor crítico? ¿Por aquí o por aquí? ¿Dónde está este valor crítico? ¿Está a la derecha o a la izquierda del valor ese? ¿Aquí quieres decir? ¿No? ¿No puede ser? ¿O sí? El valor crítico, ¿cómo lo podías definir? Está bien. El valor crítico está ahí. ¿Por qué? Porque el valor crítico es el que deja a la derecha un 5% de la masa de probabilidad. Luego, si 1,06 al cuadrado está dejando un 29, el valor crítico tiene que estar a la derecha, lógicamente. Entonces, en esta situación, ¿qué haces con la hipótesis? ¿La aceptas o la rechazas? La aceptas. Entonces, mirad, p-valor superior a 0,05, aceptas. P-valor inferior a 0,05, rechazas. Bueno, si estás contrastando al 5%. Si estás contrastando al 1%, entonces en vez de 0,05 tendrías que ser 0,01. Si estás contrastando al 5%, que es el nivel habitual, el valor crítico será el correspondiente al 5%. Si estás contrastando al 1%, el valor crítico será el correspondiente al 1%. Entonces, el p-valor es algo que los programas informáticos te dan automáticamente y no te dan nunca el valor crítico, porque no te hace falta. Lo único que necesitas es tener ese p-valor. En el momento en que sabes qué probabilidad hay a la derecha del valor que toma tu estadístico, y esa probabilidad que tienes a la derecha es superior al nivel de significación con el que estás contrastando, en este caso el 5%, pues entonces tienes que aceptar la hipótesis. Y si te da inferior, pues entonces tienes que rechazarla. ¿De acuerdo? Bien. Exacto, exacto. Realmente, dime. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Vamos a ver un momento, a ver, espérate porque voy a conseguir el p-valor, voy a hacer el contraste. Es que esto es una forma de hacer un contraste, los contrastes habituales rápidamente.
¿vale? Tienes razón, el p-valor este es el correspondiente a una t, pero creo que coincide con el de la f. Déjame hacer una prueba nada más. Vamos a ver, yo tengo el view, tengo el coeficient test, cojo wall test y ahora digo coeficiente 2 igual 0. Igual 0. Coeficiente 2 es porque en eViews el beta 1 hay un primer beta, beta 0, después hay un beta 1, es el coeficiente 2 en el modelo. Sí, es igual. Mirad, 0,29 es el p-valor. ¿De acuerdo? El p-valor en este caso es idéntico por una razón, os lo voy a decir. Tú el contraste el contraste de beta 1 igual a 0, lo puedes llevar a cabo de la siguiente manera. La forma estándar es calculo f, que es el beta 1 al cuadrado partido por la varianza de beta 1, ¿no? Y lo comparo con una f con 1 y n menos k grados de libertad, o bien hago lo siguiente. Dado que una f, 1 y n menos k grados de libertad es siempre igual a una t al cuadrado con n menos k grados de libertad, pues yo puedo coger y tomar raíz cuadrada aquí. Puedo tomar raíz cuadrada aquí y calcular este valor. Perdón, varianza no. Desviación típica, ¿no? De beta 1 gorro. Este valor es la raíz cuadrada de este de aquí arriba. Y por lo tanto esto se distribuye como una t con n menos k grados de libertad. Lo que os está dando eViews es este coeficiente. Es justamente, si os fijáis aquí, este coeficiente de aquí es justamente el cociente entre este y este. Es 1.06, que es el coeficiente estimado dividido por su desviación típica. ¿Vale? Es lo que tenéis aquí. Coeficiente partido por su desviación típica. Entonces, si bajo la hipótesis nula esto tiene que tomar valores propios de una f, equivalentemente, bajo la hipótesis nula, esto tiene que tomar valores propios de una t. ¿Por qué? Pues porque la raíz cuadrada de esto es una t. Dado que una f, 1, n menos k, es siempre una t al cuadrado. Entonces, el contraste lo podemos hacer de dos formas. O bien, una, comparamos el valor de este estadístico con una f, o bien comparamos el valor de este estadístico con una t. ¿Vale? Para compararlo con una t, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dibujamos la t. ¿Vale? Efectivamente. Cuando... Ay, ¿qué le pasa a esto? Cuando m sea igual a 1, siempre que m sea igual a 1, puedes usar o una t o una f. ¿Vale? Pero nosotros lo que hemos estudiado nada más que es el estadístico f. Esto lo vemos como un caso particular, ¿vale? No es que haya dos estadísticos. Realmente hay un estadístico de contraste que a veces, bueno, pues se convierte en otro que es equivalente, ¿no? Su uso. Entonces, por aquí pinchamos el menos 1,06, ¿vale? Y aquí pinchamos el 1,06. Bueno, pues el p-valor que te está dando es la suma de esto más esto. Si la suma de eso más eso es superior a 0,05, el p-valor, si el p-valor es superior a 0,05, pues entonces eso quiere decir que el valor crítico tiene que estar por aquí
y por aquí. Con lo que el 1,06 está cayendo dentro de la región de aceptación. ¿De acuerdo? Es decir, esto lo haremos después, muy rápidamente. Nosotros cogeremos y tendremos esta situación y veremos y diremos, bueno, ¿el beta 1 este es 0 o no es 0? Mira, aquí digo, pues podría ser 0 perfectamente. ¿Y el beta 1 podría ser 0? ¿El coeficiente de LPO podría ser 0? Pues también. Este y este no. ¿Lo veis? Lo estoy haciendo con la T, pero si lo hiciera con la F me darían los mismos resultados. ¿Por qué lo hacen con la T? Porque es la tradición. ¿Vale? Casi todos los programas de ordenador te traen la T en vez de la F para estos casos. ¿Me seguís? Bien. Ahora imaginaos, de todas maneras, esas hipótesis se llaman hipótesis de significatividad individual. Dime. No, porque la F solo tiene una cola, ¿no? Mientras que la T tiene las dos colas. Cuando tú tomas la raíz cuadrada de un valor, puede ser más o menos, ¿no? Normalmente se hace con dos colas, ¿vale? El p-valor que te está dando es el p-valor de las dos colas. ¿De acuerdo? Que es lo que corresponde a una F. Es decir, a una F lo que te está diciendo es que en una F no hay dos colas, hay una nada más, porque solo va a ser números positivos, ¿no? Bueno, pues lo equivalente en los dos casos sería una F con una cola o la T con las dos colas. Claro, cuando tú elevas el cuadrado cualquiera de los dos números, el positivo o el negativo, te va a dar la F. Entonces, cuando tomas la raíz cuadrada, bueno, pues sabes que pueden ser más o menos, ¿no? Cualquiera de los dos al cuadrado te da el número. Muy bien. Bueno, estas hipótesis que hemos estado contrastando, la hipótesis ¿es beta 0 igual a 0? Por sí sola, ¿no? Que la resolvíamos con una T o con una F, ¿no? Esa hipótesis se llama hipótesis de significatividad individual del coeficiente beta 0. Luego hay otra hipótesis que es ¿el beta 1 igual a 0? Esa hipótesis es la hipótesis de significatividad individual del coeficiente beta 1 y así todos los coeficientes. Estas hipótesis tienen nombre todas ellas y se llaman hipótesis de significatividad individual y son beta 1 igual a 0. El estadístico F es beta sub 1, perdón, beta sub j o el beta que corresponda, beta sub j gorro al cuadrado partido por la varianza de beta sub j gorro. Esto es el estadístico F. Y el estadístico T, pues será la raíz cuadrada del F. ¿Vale? En este caso, ya está. ¿Entendido? Estas no son las primeras hipótesis que uno contrasta, aunque son hipótesis estándar. Las vas a querer contrastar. Pero la primera que uno contrasta es esta. Daos cuenta que aquí tenemos beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, ¿vale? Tenemos 4, Pero la hipótesis que uno contrasta es esta, beta 1 igual a beta 2, igual a beta 3, igual a 0. Todos los coeficientes, excepto el término constante, son 0. Esta hipótesis tiene nombre también y se llama hipótesis de significatividad global. Esa es la primera que uno contrasta, ¿vale? ¿Cómo sería la matriz A en este caso? ¿Cómo sería la matriz A en este caso? Fijaos, si beta es así, beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3, la matriz A, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuántos iguales hay? 1, 2 y 3 iguales, ¿no? Pues entonces tiene que haber 3 filas. La primera fila es 0, 1, 0, 0. Igual a 0. La segunda es 0, 0, 1, 0.
igual a 0. Y la tercera es 0, 0, 0, 1 igual a 0. Esta es la matriz A. Esto es beta gorro o beta y esto es C. ¿Os dais cuenta de que esta matriz por beta igual a C lo que me está diciendo es esto? ¿Sí? Bueno, pues esta matriz A y este vector C es el que hay que meter en el estadístico F. ¿Vale o no? ¿Sí? Bueno, pues cuando lo metáis, os vais a dar cuenta que el resultado que os dé es igual a este. Igual a eso. Digamos que el estadístico F, ese tan largo, degenera en este caso en esta expresión tan sencilla, ¿vale? Pero eso es algo que habría que demostrar, ¿no? Y que demostraremos, no hay ningún problema. Los dos únicos casos en los que el estadístico F degenera en una expresión sencilla es en el caso de las hipótesis de significatividad individual y en la hipótesis de significatividad global, ¿vale? Mirad, la hipótesis de significatividad global está aquí. Aquí. El valor del estadístico F es 1150,5. El estadístico F, 1150,5. Ese es la hipótesis de significatividad global. Y su p-valor es esto que hay aquí abajo. ¿Qué me está diciendo el p-valor? ¿Acepto la hipótesis o la rechazo? La rechazo. ¿Rechazo qué? Nos vamos aquí. Rechazo que los tres sean 0. La hipótesis alternativa es al menos 1 es distinto de 0. ¿Me entendéis? Esa es la alternativa. Los tres son 0, lo rechazo. ¿Qué estoy diciendo? Al menos una de las variables que yo he metido es relevante. Porque si hubiera aceptado esta hipótesis, hubiera dicho que ninguna de las variables explicativas que he metido era relevante. ¿Lo entendéis? Luego aquí lo que digo es, al menos una es relevante. ¿Cuál? Me voy hacia atrás. ¿Es esta? Perdón, ¿es esta? No, esta no parece relevante. Porque tiene un p-valor grande, ¿no? Las relevantes son estas dos de abajo, ¿no? Si son irrelevantes, ¿qué podría hacer con esta variable, con el EPO? Quitarla en medio. Entonces cojo, estimo y me quito de en medio el EPO. Así que la población no es relevante para el consumo de gasolina. Y ahora tengo, fijaos, todos los p-valores pequeñitos, ¿sí o no? Porque se cambia el valor de la C. Claro, porque has cambiado el modelo. Ahora ya no tienes un modelo de 4 variables, sino que tienes un modelo de 3 variables explicativas. La matriz X'(X) ya no es una matriz 4×4, es una matriz 3×3, todo ha cambiado. ¿Entendido? Entonces ahora fíjate lo que tienes. Cuando contrastas si los precios son una variable importante o no importante, cuando contrastas si el beta es 0, cuando contrastas si el beta es 0, lo que estás diciendo es que la variable no es importante. La hipótesis nula es la variable no es relevante. Esto es lo mismo que decir beta igual a 0. La variable no es relevante. Bueno, pues aquí te está diciendo que rechazo. Luego la variable es relevante. Rechazo, la variable es relevante. Rechazo, la variable es relevante. Luego aquí hay 3 variables relevantes. C, la renta y los precios. Oye, ¿eso es así? ¿Qué signo tiene la renta? 2, positivo, ¿no? Es lo que esperábamos con la teoría económica, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los precios? ¿Cómo? No, no.
Los precios te está diciendo que no es cero. Cuando tú contrastas si este coeficiente es cero o no, el estadístico T te está diciendo que rechazas la hipótesis de que sea cero. ¿Te das cuenta? Estás rechazando la hipótesis de que sea cero. Si rechazas esa hipótesis, estás diciendo que el coeficiente es distinto de cero. Pero distinto de cero, positivo. Eso no cuadra con una demanda de gasolina. ¿Sí o no? ¿Te cuadra que al subir los precios te gastes más dinero, te gastes más en gasolina? Entonces es que es un bien de primera necesidad. Es un bien de primera necesidad, podría ser un bien de primera necesidad. Si es un bien de primera necesidad, entonces digamos que el precio no sería importante. ¿No? Pero aquí el precio es importante. De tal manera que si te aumentan los precios, tú vas a consumir todavía más gasolina. ¿Estamos o no? A ver, es que yo creo que no dejas de consumir. Yo creo que si te bajan los precios, consumes más. Pero aunque te los bajen, sigues consumiendo. Si te los bajan, Consumes más. consumes más. Pero si te los suben, Sigues consumiendo. bueno, depende de cuánto te los suban, ¿no? Pero, no tanto, pero es distinto. O sea, no dejas de no utilizarlos, ¿sabes? Bueno, pero aquí no se está hablando de dejar de utilizar. Aquí se está hablando de si al aumentar el precio de la gasolina, tú consumes menos gasolina. Sea un poco menos o sea muchísimo menos. Claro, siempre es decir. Pero es que sí, negativo. Tendría que ser signo negativo, ¿no? Y sale positivo, ¿no? ¿Qué pasa? No cuadra, ¿no? Bueno, ahí es porque tenemos un a priori muy fuerte nosotros acerca del coeficiente, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Porque los cálculos los has hecho de views, están bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué se os ocurre que puede estar pasando? Puede haber algún valor atípico, efectivamente. Vamos a echarle un vistazo a los valores atípicos. Mirad, voy a sacar los residuos. View, residual test, residual, actual fitter, residual, actual fitter. Voy a hacer un gráfico de residuos. Mira, estos son gráficos de residuos. ¿Qué veis ahí? Bueno, podríamos decirlo así, sí. No estoy muy convencido, pero bueno, porque la corta 4 veces, ¿no? Pero bueno, es igual. Fluctúa en torno a la media. ¿Por dónde preveríais el próximo residuo? ¿Lo preveríais por aquí arriba? Por abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué estáis viendo ahí? Una pauta, ¿no? Estáis aplicando una pauta. Estáis viendo una pauta suave, ¿no? Que va, que sube, que se queda mucho tiempo, que después baja, después no sé qué, después sigue bajando y tal, pero no pega a botes rápidos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Esto qué hay aquí? Autocorrelación. Hemos hablado al principio de la autocorrelación que tenía la Y, ¿no? Y cómo si las X no lograban explicar la autocorrelación, entonces los residuos podrían tener autocorrelación, ¿sí o no? Para que el estadístico F valga, ¿qué tiene que pasar? Para que el estadístico F valga o sea fiable a la hora de contrastar hipótesis, ¿qué tiene que pasar? Lo vimos el último día, que la distribución de beta gorro tiene que ser normal. Beta, sigma cuadrado para x' x a la menos 1. Y esta matriz, esa matriz es la matriz de varianzas y covarianzas, siempre y cuando la esperanza de epsilon prima sea sigma cuadrado por la matriz identidad. ¿Qué es lo que pasa ahora al haber autocorrelación? Que esto no es verdad. Y tienes aquí una matriz sigma distinta. ¿Por qué? Pues porque la matriz, fuera de la diagonal principal, no tiene ceros. Hay autocorrelación.
Entonces, el estadístico F, lo que te está diciendo el estadístico F acerca de este valor es cero, este valor no es cero, esta variable es irrelevante, esta variable no es relevante, eso es falso, seguramente. Tienes un problema de autocorrelación. Como tienes un problema de autocorrelación, el estadístico F no deberías usarlo, porque te va a dar conclusiones erróneas acerca de la hipótesis que vas a contrastar. Por lo tanto, antes de, en este caso concreto, antes de poder decir qué variables son relevantes, qué variables son irrelevantes en este contexto, antes tendríamos que haber solucionado el problema de la autocorrelación. Os propongo, esto no evaluable, pero os propongo que trabajéis, en vez de con las variables en niveles, trabajéis con las variables en tasas de variación. Tasa de variación del consumo de gasolina, función de tasa de variación o incremento de la tasa de variación, tasa de variación, quiero decir, tasa de variación de la población, tasa de variación de la renta y tasa de variación de los precios. Ya veréis cuando apliquéis tasas de variación, como lo que quedan los residuos, bueno, a lo mejor hay pauta, pero no se ve tan claramente como se ve aquí. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis un trabajo que hacer el primer trabajo, que es todo lo que yo he hecho aquí, contestar a todas las preguntas en orden, ¿vale? Contestar a todas las preguntas en orden y me lo tenéis que dejar en el que será evaluable. Lo tenéis que dejar en el campus, ¿vale? En el campus. ¿Qué día estamos hoy? 11. Sí. Que pensaba que para comprobar si un estadístico es verdad, lo tenías que comparar con el valor crítico de la distribución. Claro que lo tienes que comparar con el valor crítico de la distribución. Lo que pasa es que no te hace falta. Te da otro instrumento que el valor crítico de la distribución. Digamos, no te hace falta conocer. Es el p-valor. Si a ti lo que quieres el valor crítico es para saber si el valor de tu estadístico está a un lado o al otro lado del valor crítico, ¿no? Bueno, lo que te dan es, en vez del valor crítico, lo que te dan es el p-valor. Y dándote el p-valor ya sabes si está a un lado o al otro del valor crítico. Pero el p-valor es asumiendo que la hipótesis es cierta. O sea, sirve para comprobar eso, que no te has equivocado, asumiendo que... No. El p-valor está siempre asociado a un estadístico. A un estadístico. Sí, claro, pero si es estadístico, confirma la hipótesis, la forma como de confirmar de nuevo. Cuando confirmas la hipótesis nula es porque el p-valor te ha salido muy pequeño, o lo que es lo mismo, el valor del estadístico te ha salido el valor del estadístico te ha salido a la derecha del valor crítico. Sí, tú tienes el valor crítico aquí. Tú tienes el valor crítico aquí. Y lo que quieres saber es si el estadístico te va a caer por aquí o te va a caer por aquí. Eso es lo único que necesitas saber, ¿no? Claro, cuando te dicen que el p-valor asociado a 23,7, ¿no? El p-valor a 23,7 es 0,0001, entonces tienes que poner 23,7 a la derecha del VC. ¿Entiendes? Calcular el valor crítico no El valor crítico no lo vais a hacer porque cuando estéis trabajando con EBIUS, porque EBIUS siempre os da el p-valor. Y cuando os da el p-valor es inútil calcular el valor crítico. O sea, te sobra, no tienes por qué hacerlo si no quieres. Puedes calcular el valor crítico si quieres con este, ¿no? Y comprobar que efectivamente está en el lado que tiene que estar. Pero sería un cálculo
digamos, superfluo, porque ya te están dando la información para tomar la decisión. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Fenomenal. Rafael, una pregunta. Es que me he conectado un pelín tarde y es por si me puedes poner la asistencia. ¿Cómo? Es que soy Elena Antón y he tenido un problema y me he conectado 5 minutos después de que pasara usted lista. Si me puede poner la asistencia. A mí también, Rafa. Sí, yo estoy igual, Eh, Rafael. Que yo me he equivocado y me he metido en la otra sesión. A ver, ¿sois quién? Elena Antón, Antón. ¿Quién más? Ignacio Ladrín. Álvaro y- ¿Quién? Ignacio Ladrín, el segundo. Aladrén. ¿Quién más? Álvaro y Piña. No te oigo. Álvaro y Piña. Y Piña. Vale. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dios. Adiós, Rafael. Dios.